Gente amable, me da mucho gusto darles una vez más la bienvenida a este espacio. Había tenido por ahí una rachita de no subir videos porque había estado pues muy ocupada con ciertas cosas, entre los finales, el trabajo, que el vecino está tumbando su casa y nunca tengo un momento de paz y tranquilidad para ponerme a grabar o a escribir lo que quiero platicarles. Pues bueno, se me ha complicado un poquito, la verdad, pero voy a procurar seguir subiendo contenido periódicamente. También es cierto que la vez pasada grabamos por ahí un video muy largo, entonces dije, bueno, este vale como por 4 videos. No, no es cierto, para nada. Y que por cierto, muchas gracias, ha tenido una bienvenida que no me esperaba. De hecho, creo que es el video que más vistas tiene de los que llevamos subidos hasta ahora, hasta el día de hoy. Y bueno, esta vez les traigo un clásico moderno que hace bastante tiempo ya quería yo platicar al respecto de este libro, pero la verdad es que no me animaba. Es un tochote, ahorita lo van a ver. Y bueno, es uno de esos extraños casos en los que tanto la gente erudita y estudiada como el populo que somos nosotros, ¿no? Los simples lectores mortales, nos ponemos de acuerdo en que es un libro que nos ha gustado mucho, que la historia te atrapa, te envuelve y no puedes soltarlo hasta parar. Sin más preámbulo, ese libro es El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Y la verdad es que tengo que agradecerle a Ángela del canal de Arquets Books, porque ella lo propuso como lectura conjunta en julio, y probablemente no me hubiera animado todavía a aventarme con este pequeño tocho de casi 800 páginas, 780 y cacho. Pero bueno, creo que es uno de esos libros que conviene leerse en una lectura conjunta o con un club de lectura, porque pues te das ánimos, puedes comentar, puedes explayarte, puedes hacer catarsis en algún punto si lo necesitas y te sientes acompañada, ¿no? No eres ya tú sola contra este tocho, sino hay muchas personas leyéndolo al mismo tiempo, entonces creo que es una muy buena experiencia. Por aquí les voy a dejar el canal de Ángela, ella pues ya tiene mucho tiempo haciendo esto, tiene miles de seguidores y es muy interesante el contenido que sube, es de mis booktubers favoritas, la verdad. Bueno, este libro se publica en 1980 en italiano. Umberto Eco lo publica y desde un principio es un exitazo, ¿no? Como ya les había comentado, todo el mundo se pone de acuerdo en que es un gran libro, los que saben, los que no saben, la gente snob, la gente de a pie, todo el mundo dice, no, pues la verdad es que este libro vale mucho la pena, es muy entretenido y tiene fondo y forma, ¿no? Ese contenido, esa historia, lo tiene todo. Podríamos decir que es una novela histórica, pero también es una novela de misterio, ¿no? Así como policial. Esta historia se sitúa por ahí del siglo XIV, en el 1300 y cacho, en una abadía benedictina al norte de Italia, y la historia comienza cuando supuestamente el narrador, el primer narrador, nos dice que se encontró un manuscrito perdido, ¿no? Ya en épocas más modernas, que contenía las memorias de Azzo de Melk. Entonces, primeramente tenemos a ese narrador que no nos queda claro si es Umberto Eco mismo, porque ya empezó la novela en ese momento, y después cuando nos adentramos ya en el supuesto manuscrito, que es la novela en sí, pues el narrador será Azzo de Melk. Azzo cuenta que cuando él era muy joven, apenas un novicio, él y su maestro, Guillermo de Baskerville, llegan a este lugar, ¿no? A esta abadía que se caracterizaba por tener una de las bibliotecas más impresionantes del momento. La razón por la que llegan ahí es porque Guillermo tiene la encomienda de preparar el terreno para un debate que se va a dar entre los delegados del Papa, Juan XXII, me parece, y la orden franciscana, ¿no? Y el debate se va a tratar sobre la pobreza de Jesús y si esa pobreza debería extenderse al resto de la institución de la iglesia. Hay que tener en cuenta que este debate no era como algo inocente de, ay, sí, si Jesús tenía propiedades o no tenía propiedades o qué pensaba al respecto, ¿no? Sino que responde a un momento político, a un momento en el que había un par de emperadores en Occidente que además estaban ahí en una pugna de poder junto con el Papa, que en ese momento también era una especie de emperador, que tenía ejércitos y que tenía un gran poder económico, político, militar, etc. Entonces, pues bueno, este debate es importante, está basado en hechos reales, por cierto. Muchos de los personajes que aquí se mencionan sí existieron, otros no, otros son meramente ficción. El caso es que desde el momento en el que Guillermo de Baskerville y Azzo de Melk llegan a esta abadía benedictina, Guillermo empieza a hacer gala de una mente súper aguda, de un pensamiento deductivo increíble, ¿no? Es un gran erudito, una persona que ha leído muchísimos libros. Nos lo pinta
Wolfgang ya como un monje de edad, ¿no? Es un hombre maduro y Atso pues es un chiquillo de apenas 17 años. Es interesante porque vemos también ahí las dos voces, ¿no? Del Atso joven, que en ese momento vivió, supuestamente atestiguó estos eventos, y del Atso anciano, que es quien está rememorando todo y contando, ¿no? Y de repente se mete mucho así como de, ay, pues yo era un chiquillo, me arrepiento de esto, el otro ya no sé qué pensar al respecto. Entonces es interesante como ver a Atso en esas dos etapas de su vida. Digamos que el conflicto se da cuando en esta abadía empiezan a suscitarse una serie de muertes que no están seguros si son asesinatos o qué es lo que está sucediendo, pero precisamente porque Guillermo tiene fama de ser una persona tan erudita, el abad le encarga que investigue qué diablos está sucediendo, porque no pueden permitir que sigan sucediendo este tipo de, pues, de complicaciones para el momento en el que llegue los enviados papales, ¿no? Que además vienen acompañados de la Santa Inquisición, entonces pues no quieren broncas ahí con eso. Además vamos a ver ahí dentro de la abadía a varios personajes muy interesantes, algunos de los cuales van a ser ex monjes franciscanos o personas que en algún momento se vieron relacionadas con ramas de la cristiandad que no eran políticamente aceptadas en el momento, ¿no? Que incluso se les podía considerar herejes. Y bueno, ver como toda esta perspectiva, todos estos puntos de vista, hay charlas muy interesantes, hay diálogos muy largos, pero creo que a pesar de todo es un libro muy fluido. Este libro no se divide en capítulos, se divide en momentos del día de acuerdo a los rituales o a los ritos que llevan a cabo los monjes, ¿no? Toda la historia se supone que transcurre a lo largo de 6 días, pero está dividida en matines, laudes, tercia, sexta, nonas, vísperas y completas, ¿no? Que son ciertos horarios en los que los monjes tienen que hacer como alguna oración. Entonces sirve mucho porque te das cuenta en qué día estás y a qué hora del día está sucediendo lo que está sucediendo. También al inicio del libro viene un mapita de la abadía para que te des cuenta, ¿no? O sea, geográficamente y dentro de la escena que te están platicando, para que tú vayas ubicando en dónde se encuentran nuestros personajes. ¿Dónde estás? Ah, sí. Miren, aquí la tenemos, ¿no? Es así como un pequeño croquis de la abadía, aunque sinceramente en mi edición como que no podía ver muy bien, ¿no? Así de que este es el A, este es el B y acá ya nos pone, ¿no? No, pues que el A es el edificio, el B es la iglesia, ¿no? Tal es la biblioteca, y tuve que buscarla en internet porque francamente la copia no se veía muy bien, entonces bueno, ahí tuve yo que ponerle con pluma. Entonces, bueno, todo el tiempo estamos muy conscientes de en qué parte de la abadía están nuestros personajes, qué es lo que están haciendo, qué hora del día es, qué es lo que está sucediendo, ¿no? En todo este pequeño microcosmos que es la abadía en sí. Dentro de la abadía, como ya les había comentado, hay una biblioteca a la que Guillermo, pues ahora sí que le trae muchas ganas, ¿no? Porque él sabe que es una de las bibliotecas más importantes de la cristiandad, donde se encuentran miles de manuscritos de todas partes del mundo con pues prácticamente todo el conocimiento que hasta la fecha se tenía de la humanidad, ¿no? En su conjunto. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que estas muertes y estos asesinatos en apariencia están relacionados con algo que hay dentro de la biblioteca. Entonces la biblioteca en sí misma, para mi gusto, se vuelve otro personaje, o por lo menos es parte central de la trama. Y bueno, todo lo demás respecto a la trama se los dejo a ustedes para que lo vayan descubriendo. Ahora bien, ¿cuál fue mi experiencia, digamos, leyendo este libro? Para empezar, esta edición es de bolsillo, es buena, pero me traía loca. Don señor Humberto Eco no sé qué tiene con el latín. Entonces hay muchísimos pasajes que están en latín, ¿no? Y uno se queda así como de ay, y como que sí te va interrumpiendo mucho. Y en la parte de atrás, cosa que me costó un poco de tiempo enterarme, no darme por enterada, pues aquí vienen las traducciones, ¿no? Del latín al español, para que uno diga, ah, pues sí, está hablando de tal cosa. Entonces tienes que parar la lectura, tienes que ir acá, tienes que ver qué dice, y eso puede resultar un poquito estresante al principio, pero la verdad es que después te acostumbras. Bueno, yo me acostumbré. Aunque coincido con Ángela en que si se encuentran una edición que tenga pie de páginas con estas traducciones sería muchísimo mejor, ¿no? Así ya nada más bajas la mirada, ves que significa, ok, y continúas con tu lectura. No tendremos que estar parando tanto. Humberto Eco, entre otras cosas, era un experto respecto del periodo del medievo. Entonces, mucho de lo que vamos a encontrar aquí
son referencias reales. El ambiente me parece que se reproduce de una manera que sí te la crees, ¿no? O sea, todo lo que te está contando crees que sucedió. Te ayuda a entender muchísimas cosas respecto de cómo se vivía en ese entonces, de cómo eran las creencias, los ritos, la división de clases, ¿no? Las pugnas por el poder en lo que pues era Europa y parte del Oriente. Incluso a pesar de que esta época pues se le llamó el obscurantismo por algo, da cuenta de la cantidad de conocimiento que se mantenía casi rehén en estos lugares como eran algunas órdenes religiosas, ¿no? Algunos claustros, algunos conventos, en este caso en esta abadía, que de hecho muchos de los monjes que estaban en esta abadía estaban o de paso o trabajaban ahí como transcribiendo los manuscritos o copiándolos para alguien que había ordenado una copia, ¿no? Que eran muy pocas las personas que realmente podían tener acceso a esto porque pues no existía la imprenta, entonces si alguien quería una copia tenía que pagar mucho dinero por ella, ser además alguien muy influyente y esperarse meses de aquí a que el copista terminaba de hacerla, de que se enviaba, etc. Uno de los puntos muy interesantes respecto de la biblioteca es que cuando por fin logran penetrar en ella, que no les voy a decir cómo sucede, pero es muy interesante, se dan cuenta que está dividida como en lugares geográficos, ¿no? Entonces como todo el conocimiento que viene de África, todo el conocimiento que viene de Asia, todo lo que dijeron los griegos, lo que retoman de los persas, ¿no? Entonces sí estás como de, ay, wow. Y hace referencia a muchísimos libros, uno de los cuales, un libro específicamente va a ser como el punto clave para resolver los misterios de las muertes que han estado sucediendo. En general, yo les recomiendo que lean este libro con calma, que lo disfruten. Es muy entretenido, es muy interesante todo el tiempo, no sabes quién es el malo, quién es el asesino, quién está ocultando qué cosa. Guillermo es un crack, hasta en los más mínimos detalles él ve y entonces encuentra pistas y resuelve acertijos. Es una novela policíaca en todo su esplendor, ¿no? Incluso el mismo nombre de Guillermo de Baskerville es un pequeño homenaje a Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, en su libro de El perro de los Baskerville. Bueno, pues de ahí retoma Humberto Eco el apellido y de hecho les hace muchos homenajes a amigos suyos y a personas importantes, ¿no? Por ejemplo, Jorge de Burgos, que es una referencia a Jorge Luis Borges. Entonces es una obra muy erudita, pero a la vez es una obra muy al alcance de cualquier mortal, y creo que las obras que más valen la pena pues son esas, ¿no? Existe una versión cinematográfica que les voy a dejar por aquí la imagen. Esa versión cinematográfica yo la vi antes de leer el libro y la verdad es que ya saben que existe un debate entre ver primero la película, leer primero el libro, qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, yo no sé, mi experiencia personal fue que primeramente vi la película y después leí el libro y me funcionó perfecto, porque de hecho yo ya cuando estaba leyendo acá pues ya estaba así como pensando en los personajes de la película, ¿no? Que al Guillermo me lo cambiaron bastante, aquí lo describen físicamente de una forma y bueno, en el casting de la película Sean Connery fue quien se encargó de darle vida a Guillermo de Baskerville. Me parece que fue un acierto absoluto. Por cierto, descansa en paz Sean Connery, hace algunos días acaba de fallecer. El casting en general se me hace maravilloso, ¿no? O sea, ves a los monjes todos horribles, dependiendo de sus personalidades, ¿no? Así como muy gótico el asunto, ¿no? Muy del medievo, así tal cual. Hasta medio escatológico por ahí. Y bueno, me parece una muy buena adaptación. En 2 horas meter todo esto y además hacerlo bien, siendo fiel a las cosas que son importantes, pues me parece fantástico. Por ahí tiene sus detalles así hollywoodenses que dices... no, pues eso no viene por aquí, pero en general está bien, está muy bien. Otra de las ventajas que tienen ya las nuevas ediciones, o por lo menos la mayoría de las nuevas ediciones, es que al final no solamente tienen la novela, sino que contienen un ensayo llamado Apostillas, que Humberto Eco publica unos años después de publicar la novela, me parece que 6 años después, donde precisamente platica cómo se inspiró, cuál fue su proceso, por qué le puso el nombre que le puso. Y bueno, da muchísimos tips que creo que, por ejemplo, a las personas que están interesadas en escribir les podrían servir. Es muy filosófico, muy con datos históricos. Es todo un crack él también, ¿no? En toda esta cuestión de las ciencias sociales. Y creo que vale muchísimo la pena. Muchas personas se quedan solamente en la novela y es como que, ay, ya, por fin terminé de leer 700 páginas, ya va. Pero en serio, aunque dejen pasar unos días o lo que sea, les recomiendo muchísimo que se den la oportunidad de leer las apostillas. Ya es así muy cortito.
y es como esas clases de apreciación musical. Acabas de leer algo y te pareció fantástico, aunque algunas cosas todavía no terminas de digerirlas, y entonces cuando lees algunas de las explicaciones o de información que no tenías antes, te ayuda a apreciarla de mejor manera. Entre lo que rescata es la cuestión del título, ¿no? Que por cierto en la película me parece que le dan un sentido muy diferente, pero él hace referencia a que los lectores pues deberíamos de tener como toda esta libertad para nosotros interpretar como nos dé la gana y leer como nos dé la gana las obras, y que muchas veces el título nos spoilea o nos predispone a que el libro va a tratar de tal cosa, ¿no? Porque en el título te lo está diciendo. Entonces él no quería ser tan obvio en lo que se refería a la trama, y de hecho retoma por ahí una frase en latín que dice así, se los voy a leer. De la rosa nos queda únicamente el nombre. La rosa es una figura simbólica tan densa que por tener tantos significados ya casi los ha perdido todos. Y entonces el lector queda desubicado. Y entonces empieza a hacer como toda esta referencia a la rosa mística, el escudo de la rosa de Francia, ¿no? O sea, todos los símbolos o los lugares en los que la rosa se ve nombrada y representada. Entonces realmente lo que dice es eso, ¿no? O sea, cuando decimos rosa, el nombre de la rosa es como, pues no sabes de qué te está hablando, ¿no? Si es de la flor como tal o si es de otra cosa. Y bueno, precisamente porque él dice que los lectores podemos leer como nos dé la gana este tipo de detalles, me recordó muchísimo a una anécdota que tiene Eduardo Galeano, donde platica que en una cárcel había un banquito blanco, ¿no? Y entonces que en la cárcel estaba un guardia en la entrada, otro a la salida y otro en el banquito, más o menos, no me acuerdo muy bien. Entonces se le hacía muy extraño, ¿no? La persona que va y ve, porque hay un guardia junto al banquito blanco, o sea, pues ¿cuál es su función o qué? Y empieza a indagar, oiga, ¿y por qué hay un guardia ahí? No, pues sabe, total, nadie sabe. Se va a los archivos de la prisión y se da cuenta que hace como 40 años el jefe de la prisión manda pintar el banquito de blanco y pone un guardia ahí para que nadie llegue y se siente en lo que se saca la pintura, ¿no? Entonces es ridículo, pero muchas de las tradiciones o de las cosas que hacemos no sabemos ni cómo empezaron ni por qué las hacemos, pero las estamos reproduciendo, ¿no? Y él, dentro de esta novela que nos habla de la época medieval, pues hace referencia, bueno, yo lo leo, ¿no? De esa forma, como que muchas de las costumbres, de las formas de ver el mundo, ¿no? De las creencias, de los dogmas que pueden existir incluso hasta nuestros días, pues lo sacamos de ahí, ¿no? Vienen de ahí, porque él mismo dice que el medievo es una especie de la infancia de la humanidad, ¿no? O sea, así como que ahí estamos en el jardín de infantes, quién sabe qué cosas haciendo, y bueno, ya que llega todo lo demás, la ilustración, etcétera, pues ya, en teoría crecemos. Pero aún así muchos de esos valores pues se retoman. Y de hecho en algunas de todas esas pláticas tan interesantes que vemos por acá, yo recordé como a muchos de los problemas y debates políticos de hoy en día, ¿no? O incluso cosas muy graciosas como que a tu enemigo ideológico invéntale que hace orgías, que tiene prácticas homosexuales y que come niños. Y es como, neta, o sea, desde acá venía todo eso. Igual a una de las rebeldes, que es de las poquísimas mujeres que salen mencionadas ahí. De hecho, esta es absolutamente androcéntrica la novela, ¿no? Pero porque el medievo era androcéntrico. Termina muy mal esta señora. Algunos la consideran una santa y otros la consideran una prostituta. Porque son las dos opciones, por supuesto, dentro de esa visión del mundo. Y pues bueno, termina mal, ¿no? Bueno, y en general hay muchísima misoginia expresada. O sea, no es que esté haciendo una apología de la misma, pero sí está mencionando que pues gran parte de todo eso viene de acá, ¿no? O sea, ese desprecio por la mujer, esa figura de que la mujer es demoníaca y sucia y mantente alejado de ella porque si no es tu perdición, ¿no? Incluso como que da a entender que los monjes veían menos grave que algunos de sus novicios o de sus monjes tuvieran prácticas homoeróticas antes de que tuvieran alguna práctica con una mujer, ¿no? Porque la mujer era como que lo peor del mundo. Habla también del poder de la risa. Nos vamos a dar cuenta que va a estar muy al centro de la historia este debate sobre la risa, sobre si Jesús reía o no reía, y bueno, que es ahí lo que desencadena muchas cosas, y sobre el poder de la mofa, de la farsa, de ridiculizar al poder, ¿no? O sea, que qué tan símbolo de resistencia puede ser, ¿no? Incluso al día de hoy, pues bueno, hay algunos lugares considerados sagrados donde se ve bastante mal que uno se ría, ¿verdad, Flor? Perdón, tenía que hacer esa referencia.
ella me entenderá. En resumen, esta es una novela que hace una crítica del poder religioso, político, intelectual, que es maravillosa. La novela misma es androcéntrica a más no poder, como la cultura occidental, como los nichos de poder religioso, cultural, político, etcétera, etcétera. Me parece que está escrita de una forma magistral. Les va a entretener muchísimo, no le tengan miedo, aviéntense. Si quieren hacerlo en club de lectura, perfecto, se los recomiendo. Miren, a mí me encantó. Pueden ver aquí como 5000 post-its. Es una cosa interesante que encontré. Y pues nada, si la leen o ya la leyeron, díganme, cuéntenme qué les pareció. No es un libro nuevo, pero creo que nunca pasa de moda, ¿no? Este ya se convirtió en un clásico y sé que hay algunas personas muy jóvenes que me ven. Entonces, los chicos, chicas, se las recomiendo. Entrenle a lo bueno, que hay mucha sustancia por aquí. Me despido, espero que tengan un día muy bonito y una lectura muy agradable y nos vemos la siguiente semana en su espacio. Que se den cuenta que son libros con café y cine con vino tinto. Chao.